Vamos a enlazarnos con la excongresista y exministra de Justicia Marisol Perestello para conversar precisamente sobre el gabinete Bellido, un gabinete que en las próximas 48 horas deberá asistir al Congreso de la República para recibir el voto de confianza. ¿Cómo está llegando el gabinete Bellido luego de la baja de Héctor Béjar y en su reemplazo ha entrado Óscar Maurtua? ¿Qué panorama es el que se avisora para el gabinete Bellido? Marisol, muy buenas tardes. Empiezo haciéndote estas preguntas. ¿Cómo está, Paco? Muy buenas tardes. Bueno, a ver, el gabinete Bellido está más debilitado que cuando empezó. Los cuestionamientos que se hicieron desde su nombramiento y en el contexto en el que se hizo en Ayacucho, en las papas de la quinoa, con todas las investigaciones en curso que existen y que nadie se ha inventado y que existen por actos propios, lo que ha hecho es en estos días ir sumando a los vínculos o investigaciones en curso por delitos vinculados a terrorismo, falta de capacidad de gestión, falta de capacidad de generar consensos, falta de liderazgo y esta sensación permanente y continua de enfrentar al país a partir de lo que sin duda existe, que es un conjunto de brechas en términos de infraestructura y crecimiento, que por supuesto son inaceptables. Yo creo que llega debilitado, llega con cuestionamientos que no se han resuelto, llega con la defensa de la presunción de inocencia que no aplica para delitos de terrorismo. En el Perú la lógica del Estado siempre ha sido, y lo repito, que frente a una investigación de terrorismo prevalece el derecho a la seguridad nacional, y esto no tendría por qué ser la excepción. Yo creo que fue un error, fue confrontacional de parte del presidente, que es el presidente de todos los peruanos, poner personas con serios cuestionamientos y vínculos a investigaciones en curso con relación al tema del terrorismo. Esas personas no pueden llegar al 26 y pretender que se les dé un voto de confianza. En todo caso, el Congreso tiene que ser muy responsable en el voto que dé y explicarle a la ciudadanía que no se puede con el terrorismo tener ni un centímetro de concesión. Claro, ahora, hablemos específicamente de Iber Maraví, quien en un primer momento había negado pertenecer a esta facción del CONARE-SUTEP. Sin embargo, luego el video que ha revelado Panorama el último domingo desmintió al propio ministro, y hoy el diario El Comercio, su unidad de investigación, ha publicado unos atestados policiales de los años 80, 1981 y 1982 específicamente, en los que el actual ministro, está directamente vinculado a acciones terroristas, junto a Edith Lagos, quien, recordemos, el premier Bellido alabó en una publicación en Facebook, ¿no? Y junto a Arturo Morote, también otro reconocido senderista. Ya la figura de Maraví parece insostenible a estas alturas del partido, precisamente, no solo por lo que dijo, que después fue desmentido, sino por estos atestados que revelan pues que ha tenido un pasado vinculado y muy cercano, en todo caso, a Sendero Luminoso. Paco, yo vengo de Ayacucho, estuve el fin de semana en Huamanga el sábado y en Cayara y en Soras el domingo. Y en realidad basta preguntar en Ayacucho quién es Maraví para que todos te digan cuáles son sus antecedentes, ¿no? El problema de hablar del terrorismo en Lima es que a veces pensamos solo en Tarata, que ciertamente fue terrible, pero fue el fin de un conjunto de acciones que empezaron en los 80 y que han significado muertes, dolor, desolación. En Soras el día domingo escuchábamos a los deudos hablar de la indiferencia del Estado y de la situación en la que se encuentran ahora, después de más de 30 años, en términos de abandono y en términos de riesgo, porque Maraví y Bellido y Sendero Luminoso, militante, evidentemente tienen un plan, y el plan es la destrucción del Estado. Hoy estamos viendo con estas figuras encarnando el poder que esa destrucción del Estado se podría hacer desde el Estado. Y lo que tenemos que hacer los demócratas es no tener miedo y decir, mira, no podemos permitir que Sendero Luminoso o personas investigadas por delitos de terrorismo ingresen a la gestión pública y a la gestión del Estado, mucho menos que el premier o ministros que tienen un nivel de decisión que puede afectar la estabilidad del país estén a donde están. Esto no tiene que ver en realidad con la presidencia del señor Castillo, pero si sus mensajes vienen acompañados de personajes como los investigados por terrorismo, el Estado tiene que defenderse. Y lo que yo creo es que para hablar de terrorismo hay que estar informados, ¿no? No se puede, hay que ser, digamos, la línea es muy delgada. Uno tiene que saber que hubieron víctimas civiles, muchísimas víctimas civiles
que estudiaron en la Universidad San Cristóbal de Huamanga y que fueron realmente víctimas, primero de Sendero Luminoso y la brutalidad con la que actuó y la manera como fue destruyendo el Estado, y después de algunos malos agentes del Estado, en la mayoría de ellos están en procesos, investigados. El Estado sí ha trabajado bien el proceso de judicialización de estos casos, de los casos vinculados a malos agentes, y el propio Ejército y las Fuerzas Armadas y la Marina han hecho un esfuerzo interno muy serio, muy sólido y sostenido de estar a donde deben estar, que es decir, como los principales defensores de derechos humanos en nuestro país, que es lo que es el rol que les toca. Claro, ahora, tú eres una persona que ha trabajado directamente con el tema de derechos humanos, te has dedicado por muchos años a trabajar con el tema de derechos humanos, y precisamente uno de los nombres que a mí me llamó la atención cuando yo estaba leyendo estos atestados que ha publicado hoy día el Diario del Comercio, es el nombre de Hildebrando Pérez. ¿Quién es Hildebrando Pérez? Es una de las personas que es indicada como el autor de la masacre de Lucanamarca en 1983 y que actualmente se encuentra prófugo. El nombre de Hildebrando Pérez aparece junto con el de el señor Maraví, y eso es gravísimo. Pero por supuesto que es grave, Paco. No solamente el nombre de Hildebrando Pérez aparece ahí, no te olvides que Quispe Palomino es el autor material de la masacre de Soras. Tanto Lucanamarca como Soras fueron reivindicados en los documentos que se le encontraron al Abimael Guzmán, al nefasto Abimael Guzmán, y esos procesos, tanto Lucanamarca como Soras, fueron judicializados en un primer momento, y cuando Osman Morota y Marta Liendo iban a salir en libertad, se procesó y se judicializó el juicio de Soras, que todavía continúa y que yo estoy segura que terminará con su responsabilidad. Y sujetos como Quispe Palomino o como Hildebrando, en realidad lo que han hecho y vienen haciendo es continuar con el plan de Sendero Luminoso. Se han replegado, evidentemente porque hubo un triunfo militar importante, pero los políticos y los ciudadanos no hicimos la tarea y no explicamos de lo que se trataba Sendero Luminoso, lo que quería, cuáles eran sus fines. Yo no estoy diciendo que todo el Partido de Perú Libre sea senderista, pero sí estoy diciendo que ha habido una infiltración evidente dentro del Movadef en el partido. Solamente basta revisar la militancia y quiénes son los inscritos que han entrado al partido. Quienes tienen que hacer esa raya y deslindar son primero los jefes, el presidente de Perú Libre y todas las personas que lo rodean, y segundo y más importante, el presidente no puede, es una falta de respeto poner a un premier investigado por terrorismo y hacerlo jurar en las pampas de la Quinua, en Ayacucho, lugar en el que se produjeron la mayor cantidad de muertes, la mayor cantidad de violencia, y en el que todavía los lugares que fueron afectados, y hablemos de Lucanamarca y de Soras, pero también hablemos de Putis y de Cayara, y hablemos de Ushurajay, y de todos esos lugares que hoy reclaman un Estado presente, un Estado que los incluya en el crecimiento y un Estado que entienda, y ciudadanos que entendamos, que el terrorismo está hoy vigente. No por el Perú Libre, no por el presidente. Ha estado todos estos años trabajando silenciosamente desde el BRAEM, corrompiendo el Estado, haciendo que ingresaran a la política el narcotráfico y el crimen organizado. Y lo que queremos y tenemos que hacer ahora es defender la democracia. Defenderla del terrorismo unidos, en un solo frente que les diga no te vamos a ceder un centímetro. Y eso empieza con el voto de confianza del 26 o con la sensatez del presidente para que saque de su gabinete todas estas personas cuestionadas, que es el principal problema con el tema del Sendero, y las que no tienen capacidad de gestión, que es lo que se necesita ahora, y predictibilidad para caminar un poco en el desarrollo de la pandemia. Sigue llevándose a peruanos y peruanas y necesitamos capacidad de gestión, credibilidad. Es un acierto el nombramiento del canciller y lo que toca es continuar con señales como esas, ¿no? Ahora, Marisol, tú has mencionado precisamente estos cambios y se ha rumoreado la posibilidad de cambios dentro del gabinete antes del jueves 26. Incluso se habla del posible cambio de Guido Bellido, cosa que ha salido en las últimas horas a decir que no es cierto, pero todo puede suceder en verdad en nuestro querido país y en la inestabilidad en la que estamos viviendo. ¿Qué cambios debería haber para que precisamente se pueda dar el voto de confianza de una manera, digamos, clara desde el Congreso de la República y no se tenga que recurrir a presionar este botón del que ya hemos hablado antes, ¿no? Que es negar la confianza al gabinete y quemar una de las balas de plata frente a esta situación que en una segunda negativa de confianza pueda derivar en un cierre del Congreso de la República? Yo honestamente no creo que se tenga que usar esta bala de plata en un segundo momento, nunca.
porque lo que hay que hacer es explicarle al país. Mira, han habido actitudes confrontacionales de parte del Congreso en el gobierno anterior, y en este gobierno seguramente alguna persona podrá tener gestos que no son lo más democráticos posibles, y yo no voy a respaldar eso. Yo creo que nosotros, los demócratas, tenemos que usar el diálogo, el consenso, la búsqueda de acuerdos, el encuentro, la renuncia, para poder contener el verdadero peligro para la democracia, que es la infiltración de Sendero Luminoso en la política y la toma del Estado. Eso no se hace insultando, peleando o generando más confrontación. El primer mensaje que yo espero que dé el presidente Castillo es sacar a Bellido, por lo que significa. Pobre señor Bellido si es inocente, ojalá lo sea, espero que sí, pero tiene que demostrarlo en los tribunales. A diferencia de otro tipo de delitos, con el terrorismo el Estado ha tomado una decisión. No se negocia con el terrorismo. Los terroristas procesados por terrorismo o investigados por terrorismo no forman parte del aparato estatal, no son considerados víctimas. Eso no es ahora, eso ha sido siempre. Toda la legislación se ha generado en función de construir este concepto. Si el presidente Castillo sienta a un investigado por un delito de apología al terrorismo, él mismo se está negando la confianza a sí mismo y está mandando un mensaje a Ayacucho que es una falta de respeto, hacerlo en las Pampas del Aquino además, y un mensaje al resto del país que es inaceptable. Yo saludo los cambios, creo que tienen que hacerse en función de dos criterios: vínculos, posibles vínculos, investigaciones en curso, investigaciones pasadas, de delitos de terrorismo, y esto incluye por supuesto al señor Maraví y al señor Bellido, punto número 1, y punto número 2, gente que no tenga experiencia, porque no se entra al Estado a aprender. No puedes poner un ex policía cesado en la forma en la que fue cesado este señor a dirigir defensa. Eso es una falta de respeto a todos los militares y a todos los miembros de las Fuerzas Armadas que con honor llevan a cada día, digamos, exponen su vida por nosotros. Así es, Marisol, permíteme hacerte una pregunta más que tiene que ver con las fricciones que aparentemente existen al interior de Perú Libre. Hemos visto en estos últimos días también algunos tweets del señor Vladimir Cerrón rechazando, por ejemplo, la presencia de Óscar Maurtua, y lo mismo por parte del congresista Guillermo Bermejo. Pareciera que hubiera una fricción o malos entendidos al interior del partido de gobierno con las decisiones que estaría tomando el presidente Castillo y con lo que quisiera la dirigencia del partido que finalmente lo ha llevado a la presidencia. Mira, el señor Bermejo es un misógeno, es un hombre que ha tenido denuncias por violencia intrafamiliar, una persona que no respeta la democracia y se refiere a ella en términos no solamente poco felices, sino que hacen de él un sujeto que no hay que tomar en cuenta para los análisis, ¿no? Simplemente para la caricatura o la burla de lo que es la política real en nuestro país. Por otro lado, el señor Cerrón es una persona que ha sido sentenciada por corrupción. Vamos a ver que trata de cruzar el puente Comuneros para que veas cómo se va a caer entre la tierra y el puente, porque nunca lo logró concluir y embarró en todo este proceso junto con Antalsis y con las investigaciones que se llevaron a cabo, entre otros procesos de corrupción, a lugares como Cima. Yo creo que personas como el señor Cerrón, que tienen un partido como es Perú Libre, tienen que enfrentar a la democracia y nosotros tenemos que enfrentarla y ganarle en las urnas. Y eso es lo que va a pasar el 22, si es que somos capaces de organizarnos y no dejarle el camino libre a una persona que es nefasta para la política y para el Perú. Y si no, pregúntale a los vecinos de Junín si consideran que el trabajo que este señor ha hecho es un trabajo bueno y de crecimiento para su región. Ahí tenemos las muestras de lo que él significa como gestor. Pero claro, ahí faltaría en todo caso un deslinde más claro del presidente Castillo, ¿no? Ya lo dijo en la campaña, pero ahora que es presidente no lo dice claramente. Totalmente, es que ese es el punto al que quería llegar, Paco. En realidad, Cerrón es una persona que tendrá que demostrar en las urnas cuál es su verdadero poder, y espero que nosotros seamos capaces de demostrarle que es insignificante, que nadie quiere una persona confrontacional y que quiere destruir el país con un modelo de desarrollo que lo que significa es retroceso y pobreza. Pero hoy tenemos un presidente que tiene que asumir su responsabilidad y al que no lo podemos desvincular de las decisiones que está tomando. Él no es la pobre persona que Cerrón usa como un títere y hace lo que quiere con él. El que tiene que demostrar que es el presidente, que es el que manda, que es el que toma las decisiones y que escucha y es capaz de generar consensos, y que como profesor sabe que si la mitad de su salón o más de esa mitad del salón le grita te estás equivocando, tiene que revisar qué pasos ha dado y sobre esos pasos retroceder en lo que está mal y plantear una alternativa para el país que nos permita dejar esta zozobra y esta incertidumbre que solo aleja inversiones y a los peruanos que tendrían que estar acá trabajando e invirtiendo, y nos sume en una mayor situación de pobreza e inestabilidad que se convierte en un círculo vicioso que poco a poco generará más dolor en un país que necesita buena voluntad, construcción de esperanza y enfrentar juntos los problemas que hoy nos toca enfrentar, que es la pandemia en primer término y la recesión económica que generará falta de empleo
en el mediano plazo. Mira, la pena, no tienes idea del dolor que me daba regresar de Soras por todos los pueblitos que llegan a Puquio y encontrar que los niños estudian todos sentaditos al lado de una antena con un wifi que compra el profesor, porque nosotros estamos preocupados, muy preocupados por tonterías y por cuotas de poder que no resuelven los problemas de la gente. Así es, Marisol, muchas gracias por tu participación en 24 horas, mediodía, y volveremos a conversar, estoy seguro, para analizar la coyuntura política. Nosotros tenemos que hacer una pausa en 24